a pesar de que estamos en pandemia, las cosas siguen su curso en todo campo de la vida cotidiana, como por ejemplo el caso de los embarazos. ¿Cómo lidiar con embarazos en tiempos de COVID-19? Vamos a conversarlo ampliamente con la doctora Elizabeth Cruzeta, quien es endocrinóloga y ginecóloga obstetra. Bienvenida, doctora, qué bueno recibirla. ¿Cómo está? Muchas gracias, Mirabla, gracias por la invitación. Feliz de que podamos hablar de este tema tan importante. Vamos a hablar de los embarazos dentro del marco de la pandemia. Muchas cosas han cambiado. ¿Qué tanto ha cambiado el llevar un embarazo en tiempos de coronavirus, doctora? Bueno, ha cambiado tanto que incluso hemos tenido que hacer campañas para tratar de que las pacientes vuelvan a sentirse cómodas con asistir a las consultas. Como es bien sabido, la pandemia no solamente trae ansiedad a una persona normal, imagínense a una paciente embarazada, que también cursa con todas las inquietudes de que mi bebé, qué le va a pasar a mi bebé, si puedo salir, si no. Entonces hemos tenido que tratar de darle confianza otra vez a las pacientes para que vuelvan a las consultas, para evitar entonces que podamos tener cualquier tipo de complicación durante esta etapa tan importante. ¿Qué se supone que debe esencialmente cuidar una embarazada en este momento? Bueno, lo primordial es que si ya nosotros sabemos que la distancia social es la única prevención que tenemos, la embarazada tiene que tener 2 veces el distanciamiento social de una persona que no está en gestación. Sí, es correcto, porque lamentablemente la embarazada tiene el inconveniente de que lamentablemente su cuerpo, al haber cambiado la anatomía, entonces comprime el diafragma, es más susceptible a los problemas respiratorios. Y como todos sabemos, imagínense, la pandemia ataca principalmente a nivel pulmonar. Otra cosa, y es muy importante, que en los últimos estudios que se han realizado en Europa y en China, que es donde más a la pandemia ha tenido su auge, tenemos bien sabido que las pacientes embarazadas, si no es el grupo etario que más se contagia, es el grupo que más se complica. Entonces, son ese tipo de pacientes que tenemos que cuidar. Aparte de que la paciente, por estar embarazada, tiene una disminución de su estado inmunológico para aceptar al bebé. Entonces, imagínense, estado inmunológico disminuido con la pandemia, eso es una bomba de tiempo, como decimos nosotros. ¿Cuáles son los peligros que corre una embarazada al contraer el coronavirus? O sea, vamos a explicarle a la audiencia cuál sería el cuadro clínico que pudiera desarrollar una embarazada que se infecte del coronavirus. Tenemos las dos vertientes, tenemos las pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma. Esas pacientes asintomáticas son el sueño de todo obstetra en realidad, pero lamentablemente tenemos el grupo de pacientes que tienen todos los síntomas, pero al tener la anatomía diferente y la inmunidad disminuida, entonces presentan generalmente la patología a nivel grave. ¿Grave en qué sentido? En que la paciente tanto a nivel pulmonar puede tener problemas a niveles renales, a niveles del hígado, porque también suele afectar la pandemia a estos tipos de órganos que son sumamente importantes para el feto. Otra cosa, y es muy importante, aquellas pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos y es necesario la intubación en estas pacientes, entonces corre riesgo el feto dependiendo de la edad gestacional en la que la paciente esté. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, los medicamentos que se utilizan para poder inducir a la paciente a un coma, para poder ayudar a esa mecánica ventilatoria, entonces afectan al bebé de una forma inimaginable. Así como dormimos a la paciente, el bebé puede dormirse y puede disminuir su frecuencia cardíaca y puede hasta fallecer. Por eso incluso le decimos a las pacientes que de no tener necesidad de salir, que mejor no salgan, porque después que una paciente suele llegar a cuidados intensivos y a intubación, la única salida muchas veces que nos queda es realizarle una cesárea de emergencia para valorar si es posible que su bebé pueda seguir. Y muchas veces, si el bebé no tiene maduración pulmonar, entonces no son muy buenas todo lo que nosotros podemos ofrecerle, no son buenas las opciones que podemos tener. Porque los hospitales no solamente están llenos de pacientes embarazadas, también están llenos de otro tipo de pacientes. Claro. Entonces estamos conglomerados totalmente. Ahora que usted habla de conglomerados, de que estamos aglomerados, ¿qué le parece a usted la propuesta de algunos sectores de la ciudadanía de eliminar el toque de queda?
Eso es, por así decirlo, un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque aún nosotros teniendo toque de queda, tenemos las aglomeraciones, tenemos las personas que sin tener ni siquiera un grado de consideración hacia el tipo de pacientes que son los más afectados, siguen juntándose, siguen haciendo sus fiestas en las calles, siguen estando como si no pasara nada, como que ya el COVID se fue. Pero entonces tenemos la otra vertiente de aquellas personas que necesitan trabajar en ciertos horarios y que no pueden hacerlo, que están parados. Tenemos la industria, por ejemplo, restaurantera casi parada por completo, porque generalmente ese es el tiempo en el que pueden hacer su mayor economía. Exacto. Pero lamentablemente nosotros no somos una población que tenga una educación tan avanzada como para nosotros quitar un toque de queda y quedarnos solamente entendiendo que el paciente o el ciudadano va a hacer su distanciamiento por sí solo. Todavía no estamos a ese nivel, a mi entender. Yo estoy de acuerdo. Yo pienso que hace falta más compromiso de la ciudadanía. Yo pienso, hay personas que dicen, bueno, pero el Estado nos está tratando, nos está quitando derechos. De eso se trata un estado de emergencia, porque realmente a nivel sanitario estamos en emergencia. No podemos llamarle de otra manera. Ojalá anduviéramos por la calle como hemos andado siempre, ojalá pudiéramos saludarnos como nos saludamos siempre, ojalá pudiéramos hacer la vida como la hacíamos hace 6 meses, pero no podemos. Entonces, por ese estado de excepción, hay derechos que tienen que ser regulados por el bien de todos, porque si esta pandemia se tratara de quien no hace las cosas bien, es quien asume el riesgo únicamente, pues no importa, es su decisión, pero no es así, no lo es. Ese es el problema, mira. Somos un entramado social que donde a uno le va mal, pues el otro tiene mucha posibilidad de que también le vaya mal o peor. Entonces, por eso tenemos que hacerlo entre todos. No hay de otra manera, no hay de otra. Es así, tú tienes toda la razón en ese punto, totalmente. Los jóvenes solamente piensan en que a mí me va a dar de la forma leve, que solamente se ponen enfermos muy malitos los viejos, los que son diabéticos. No, yo no sufro de nada. Si nosotros estamos viendo las estadísticas, en las últimas 3 a 4 semanas, los más impactados son la clase de los 30 a los 37 años de edad. Incluso hemos tenido la mayor tasa de letalidad en las últimas semanas y son generalmente pacientes que no tienen ningún tipo de comorbilidad. Son pacientes jóvenes que se encontraban haciendo todo su trabajo normal, pero lamentablemente eso es lo que no estamos entendiendo. Mira, ayer precisamente yo estaba en un lugar en la tarde, a horas tempranas de la tarde, y escuchaba la conversación de una joven que decía que había tenido el coronavirus, no sé qué, y yo me quedé sorprendida y le digo, pero tú eres muy joven, tú tienes asma, tú sufres de diabetes, de hipertensión. Me dijo, no, para nada, y me dice, y me dio muy mal, o sea, yo tuve fiebres muy altas, yo tuve problemas para respirar, tuvieron que llevarme a emergencia un par de veces. Y yo me decía, yo me cuidaba por mis padres. Yo estaba aislada totalmente de mi casa por mis padres. Y yo decía, ¿pero por qué te dio así? Si tú no tienes ninguna de las condiciones previas para ella. Me dice, yo no lo sé. No tengo la menor idea, porque a mi novio le dio y no le dio así. O sea, fue muy leve. Entonces, uno de los grandes dilemas y problemas de este virus es que todavía no hemos podido predecir en qué organismos va a impactar y de qué manera. Si lo supiéramos, pudiéramos tomar previsiones, pero la realidad es que es como una ruleta rusa. Hay gente que le da los asintomáticos, pero hay gente que con todas las posibilidades de tener una infección normal, no la tiene normal y se agrava. Es así, Viralba. Yo tengo la anécdota personal de que mi esposo cursó con coronavirus. Mi esposo también es médico. Lamentablemente fue una de las estadísticas del personal de salud que está afectado. Él no tiene ningún tipo de afectación, no tiene diabetes, no es hipertenso, no es obeso. Es una persona que se ejercita. Y yo quiero que tú sepas que mi esposo no cayó en cuidados intensivos, a lo mejor porque yo también era médico y porque yo lo traté, me le tiré arriba, como dice la gente. Es decir, que lamentablemente no es algo que nosotros queramos, no es algo que nosotros digamos solamente a los diabéticos, a los hipertensos, a los obesos, a los asmáticos, no. Mira, yo soy asmática y yo no me contagié. Y yo era que lo cuidaba. Ni mis hijos tampoco, mis 2 niños de 8 y 6 años tampoco se contagiaron. Entonces es algo que tú no entiendes qué es lo que pasa. ¿Por qué a unas personas sí y por qué a otras personas no?
Ahí es que está el detalle, y mientras no lo sepamos, a cuidarnos todos. Es así. Doctora, últimas recomendaciones, o vamos a hacer una recopilación, una recapitulación de lo que hemos recomendado para las embarazadas durante la pandemia. Atención, por favor. Muy importante a todas las embarazadas que las medidas de las que siempre estamos hablando de distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, es el doble para ustedes. Tenemos que tener pendiente que las embarazadas su anatomía cambia, su inmunidad disminuye por el simple hecho de estar embarazadas. Debemos también de recordar que son las embarazadas las que más grave tienen la enfermedad. Lamentablemente tenemos que cuidarlas más todavía. Pero algo sumamente importante, a pesar de que estemos en esta pandemia, tu embarazo no para, como yo siempre he tratado de decirles. Tienes que tratar de comunicarte con tu ginecólogo, con tu obstetra, para que de una o de otra manera sigas con tus chequeos prenatales. Porque lamentablemente si te descuidas y luego te complicas, entonces como quiera estamos mal. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Qué bueno recibir información de primera mano de un profesional de la salud, que es lo que necesitamos en este tiempo, información de gente que realmente tenga el aval para educar y para comunicar sobre un tema del que todavía vamos aprendiendo. Todavía estamos sobre la marcha, un día una cosa, otro día otra, porque es así. Esto es totalmente nuevo y estamos aprendiendo. Hemos conversado en el día de hoy con la doctora Elizabeth Cruzeta, quien es endocrinóloga y además ginecóloga obstetra, y con ella hemos hablado sobre la situación para las embarazadas durante la pandemia, las recomendaciones para las mujeres que están gestando bajo esta situación mundial. Nuevamente, gracias, doctora, un placer conversar con usted. Gracias a ti, Miralba. Cualquier información que necesiten en redes sociales se pueden comunicar conmigo como DRA Elizabeth Cruzeta. Muchas gracias. Gracias, doctora.